y agradecerle como siempre al canal del Congreso y a quienes nos siguen y verán esta transmisión y nos siguen también por redes sociales. Y bueno, pues esperamos que este taller con expertas y entre diputadas y cuerpos técnicos de la Comisión de Igualdad de Género, pues sea de la total utilidad para fortalecer lo que es nuestra opinión rumbo al presupuesto 2020 y que esto se traduzca en mejoras para la vida de todas las mujeres y las niñas mexicanas. Adelante a nuestra amiga María de la Paz López Barajas, a quien ya comentamos que es socia fundadora de LIDES, Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible. Adelante. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues miren, nos pusimos de acuerdo con Mariana. Yo lo que voy a hacer es presentar un poco el contexto en el que se da el presupuesto etiquetado del anexo para la igualdad, que denominamos el anexo 13. Y me parece importante como para poder orientar nuestra discusión sobre lo que realmente, dónde hay que poner la mirada cuando vemos el anexo 13. Entonces, voy a hacer rápidamente un contexto. Creo que muchas láminas para el tiempo disponible, pero preferí tenerlas porque me dijeron que se quedaría la presentación. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a la siguiente, por favor, Mariana. Miren, yo quisiera empezar diciendo que México tiene, como ningún otro país en la región de América Latina, un avance normativo muy importante que nos permite no solamente tener un acelerador presupuestal para los programas y cumplir con la normatividad tanto interna como internacional. Ahí muy rápidamente ustedes pueden ver en esa línea de tiempo cómo hemos tenido en los últimos años, que son pocos años si uno mira realmente la historia de nuestro país, pues hay una aceleración muy importante de la normatividad vigente que nos permite hoy decir que por normatividad no paramos. Estamos en un punto en donde tanto la reforma constitucional del 2011 y todo lo que siguió junto con las leyes previas, pues nos ha permitido tener una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, un plan nacional, un mandato de plan nacional de desarrollo con eje transversal de perspectiva de género, y tenemos además normatividad que yo citaré a lo largo de la presentación, pero muy importante, tenemos un sistema de evaluación del desempeño y un decreto de presupuestos de egresos de la Federación, que ambos instrumentos de normatividad secundaria permiten tener una herramienta a mano para formular los presupuestos con perspectiva de género. Adelante. Dicho esto, pues hay algo que acompaña de alguna manera este avance normativo que ha tenido nuestro país, y ahí vemos en la línea de tiempo, ¿verdad?, cómo ha habido una evolución muy importante de los recursos que se etiquetan para la igualdad de género. Ahí hay una buena noticia, ha sido, tal como lo dice la ley, un presupuesto progresivo, un presupuesto que es irreductible y que debe avanzar en la medida en que se va aplicando. La mala noticia es que la forma en cómo lo hacemos, pues no es como dice la ley. Y entonces, bueno, a eso quisiera referirme. Vamos a la siguiente. La normatividad vigente, yo quiero insistir, ahí se abrió no sé por qué, pero bueno, ahorita les digo cuáles son esas leyes. Decía de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Tenemos en el bloque constitucional la CEDAW, esa Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que si uno la mira con detalle, también está exhortando y de alguna manera obliga a los estados parte de la convención,
por estar precisamente ahora en el bloque constitucional, que los estados deben tomar todas las medidas a su alcance de carácter temporal incluso que se encaminen a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres. Y exhorta a los estados parte para que se incluya la perspectiva de género en la elaboración, implementación de programas, en las acciones públicas, que tengan sobre la base de los presupuestos públicos, ¿verdad?, una obligatoriedad para acelerar el proceso de cambio. Y esto pues está recuperado de alguna manera en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de alguna manera en el PEF y por supuesto en el Proigualdad, que estamos en espera que se armonice con todo el mandato normativo que ahora tenemos. Vamos a la siguiente. Esto que he dicho así muy rápidamente, que es el respaldo normativo que nos obliga desde muchos puntos de vista, pues se ha también aterrizado en instrumentos para tener presupuestos con perspectiva de género. Tenemos los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios federales, los famosos ESE. Tenemos también un instrumento que son los criterios generales para incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones y programas presupuestarios, que es un documento avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Coneval, por Mujeres. Se ha trabajado mucho en esos dos instrumentos y por supuesto pues ahora hay una propuesta de Mujeres que seguramente se las comentarán, que tiene que es también una propuesta de lineamientos para etiquetar recursos en el clasificador para la igualdad entre mujeres y hombres. Y lo pongo en rojo porque puede ser el instrumento que ayude a que lo que contiene el anexo 13 pues realmente responda a las expectativas que tiene este presupuesto etiquetado. Pero, insisto, tenemos herramientas para la construcción del presupuesto y para su evaluación. No son quizá los documentos ideales, son los que en la medida de lo posible, por el mandato que tienen las instituciones, por las responsabilidades y las competencias, se tienen esos instrumentos de tal manera que pues allí también tenemos instrumentos normativos. Vamos a la siguiente. No me voy a detener en esto, pues es el ciclo presupuestario, ¿no? Tenemos que partir de un diagnóstico, del diseño, de la implementación del presupuesto, su monitoreo y su evaluación. Para cada una de esas etapas, y esto es algo que no siempre se conoce, es algo que siempre lo vemos como de manera aislada, pero puesto en conjunto, pues nos permite ver que en el ciclo presupuestario también tenemos herramientas para hacerlo. Vamos a la siguiente, por favor, Mariana. Y ustedes pueden ver que en términos de diagnóstico, pues necesitamos datos desagregados por sexo sensibles al género en distintos sectores. Es una recomendación que hacen muchísimos organismos internacionales, casi todos los organismos internacionales hoy día. México ha avanzado mucho en tener información útil para tener estos diagnósticos que inician el proceso de planeación y digamos que aquí el instrumento que tiene que mejorarse son los padrones de los programas, pero información para diagnosticar los problemas hay suficiente y es una exigencia en cualquier programa presupuestario. En el diseño, la siguiente por favor, también, si quieres darle varios clics para que no te tenga que estar diciendo en el diseño. También tenemos, pues por supuesto, mandato, tenemos en la programación todos esos mandatos que ven ustedes, que no voy a repetir, que ya lo mencioné, en la implementación, si le damos, y el monitoreo. También hay herramientas que se han desarrollado en las respectivas instituciones, por ejemplo, el portal aplicativo de Hacienda, que se trabaja de la mano con el Mujeres, se le da seguimiento, tiene una plataforma que se construyó recientemente y que es muy importante que se conozca porque es una plataforma que facilita ver cómo se están aplicando los recursos y no hacerlo, digamos,
como decimos coloquialmente, a pie. Tenemos instrumentos que están a la altura del avance tecnológico. Y bueno, finalmente la evaluación, tenemos esos criterios que el Coneval seguramente empezará a utilizar, pero que es muy importante que ustedes sepan que están allí, porque muchas veces la gran crítica que se hace a los presupuestos con perspectiva de género es que no se evalúan, y efectivamente no tenemos evaluaciones sólidas que hablen de evaluación de impacto. Tenemos evaluación de desempeño, si se gastan el recurso no se lo gastan, y cuándo se lo gastan, pero no cómo está afectando la vida de las mujeres. Entonces, ahí hay unos criterios generales para que se incorpore la perspectiva de género en todas las evaluaciones que hace Coneval. Entonces, creo que son instrumentos que es muy importante mencionar. Vamos a la siguiente. Y bueno, los lineamientos, ¿en qué consisten? No me voy a detener, pero ahí se quedan. A grandes rasgos, son lineamientos que fueron construidos para que los programas respondan de manera adecuada y oportuna a los intereses y prioridades de las mujeres. Esos lineamientos llevan de la mano a los hacedores de política pública para decirles, mira, si quieres que tu programa tenga perspectiva de género, pues por lo menos tendrías que aplicar estos criterios. Y destaco ahí en morado que una de las cosas que recogen los lineamientos es lo que dice ya la CEDAW, lo que dice la Ley de Igualdad, que es apliquemos medidas especiales de carácter temporal, que es a lo que me voy a referir enseguida, porque es la forma de acelerar el paso hacia la igualdad. Que las mujeres realmente se beneficien en términos de los resultados que obtienen de la política pública y es un referente muy importante, es general, pero es ágil y sencillo en su aplicación y sigue, lo que es muy importante, están diseñados esos lineamientos conforme a la estructura que tienen las reglas de operación, de tal manera pues que no hay forma de perderse y como digo, pues están avalados por el órgano que emite las normas para los programas, que es CONAMER, antes COFEMER, y avalado, como digo, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su momento. Están publicados en el Diario Oficial de la Federación, no es un instrumento que haya salido de un cajón de algún funcionario o funcionaria público. La siguiente, por favor. Entonces, estos lineamientos, si se aplican en el total de programas que tienen reglas de operación, el impacto que tendríamos de recursos para la igualdad sería mayúsculo. No estaríamos hablando de los millones de pesos que tiene el anexo etiquetado. Lo digo porque cuando hablamos de presupuestos con perspectiva de género, en automático nos conectamos con el anexo 13 y los recursos importantes, los que llegan más a las mujeres, las que las benefician en el día a día en el ámbito de lo local, son los recursos de los grandes programas presupuestarios que ahorita echamos un ojo. Entonces, no están aquí y esto es algo que hemos venido insistiendo. En el pasado se decía, bueno, es que no tenemos herramientas, por eso tenemos el etiquetado. Entonces, ahora las tenemos y hay que hacer uso de ellas y me parece que las diputadas, ustedes que están en la comisión, pues tienen en la mano, en su poder, instrumentos normativos para cotejar que realmente lo que está haciendo el Ejecutivo con estos recursos cumpla con la normatividad que ya existe. Ahora, vamos al anexo etiquetado. ¿Por qué hablamos en el origen de esas medidas especiales de carácter temporal que tienen que asumir los gobiernos, en el caso nuestro, ¿verdad? Todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios. Lo más importante a destacar es que esa perspectiva de género lo que dice es que estas medidas especiales, que son lo que denominamos acciones afirmativas, son aceleradores para lograr la igualdad. Eso dice la CEDAW, eso dice la Ley de Igualdad, eso está claro en nuestra normatividad. Y yo quisiera con esto decir que hay que mirar el origen de ese presupuesto etiquetado. ¿Por qué se reservó un
una información presupuestal en un anexo, que no es más que eso, no es más recurso, es el mismo recurso que tienen los programas, pero ¿por qué le pusimos una lámpara a esos recursos? Precisamente por este mandato, porque se supone que el anexo 13 es el gran acelerador del cambio. Ese es el espíritu del anexo 13. Si allí están los programas que van a ser catalizadores, que van a empujar con mucho más determinación la agenda de igualdad, entonces estamos cumpliendo con el mandato. Si no es así, lo único que estamos haciendo es poniendo la lámpara en algo que las dependencias dijeron, pues ponte por ahí algo para que suba el presupuesto y se vea la progresividad. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Cuáles son realmente los programas catalizadores que están aquí y cuáles deberían estar aquí y no están? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque precisamente la Cámara de Diputados tiene esa atribución, ¿verdad?, de estar vigilando que esos recursos sean catalizadores. Si no, el valor de esta intervención desde la Cámara no tendría un plus, no tendría mayores consecuencias que decir, pues vamos a darle seguimiento a lo que tienes, cuánto te has gastado, te lo vas gastando bien, tienes obstáculos para gastártelo. No se trata de eso. Se trata de ver si efectivamente desde el origen son recursos que van a tener resultados para las mujeres y por eso están lineamientos que no son los que yo dije que son para etiquetar recursos de los programas de subsidios, los S, los que tienen reglas de operación, sino que hay lineamientos de Hacienda que se deben emitir porque así lo mandata la ley de presupuesto, que se deben emitir para clasificar estos recursos. Y esa es una buena noticia. Se tiene un clasificador en Hacienda para meter ahí esos recursos, porque ahí se tiene que justificar porque se está metiendo ese recurso allí y hay una metodología para seguir. La mala noticia nuevamente es que no se hace de esa manera. Y ahorita vamos a ver cómo está el clasificador. Y la siguiente, por favor, ese es un asunto que ha sido muy relevante porque en eso ha estado trabajando también el mecanismo para el adelanto de las mujeres que tenemos en México, que es muy potente por las negociaciones que puede hacer al interior y la coordinación que logra con la Secretaría de Hacienda. Entonces, todos los programas que tienen reglas de operación pueden funcionar con los lineamientos que yo mencioné, pero también estando en ese portal aplicativo de Hacienda. Vamos a la siguiente. Bueno, yo aquí voy a dejar unas láminas, no me voy a detener en ello porque ustedes son expertas en derechos humanos de las mujeres, pero sí quisiera, nada más como un recordatorio, algo le pasa a la pantalla que yo acá lo veo bien, pero no se ve completa, pero recordar que tenemos una hoja de ruta trazada. No es que nos tengamos que preguntar ¿y cuáles son los recursos que serían catalizadores con base en un marco de derechos humanos de las mujeres? Porque esos derechos ya están dibujados, están señalados, ¿no? El derecho a que se respete la vida, que comprende, comprende la violencia, comprende un montón de lo que tenemos en la agenda, el respeto a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la dignidad inherente a la persona, y así podríamos seguirnos. Vamos a la siguiente. Entonces, sí es muy importante tener presente que cuando estamos hablando de esa igualdad que buscamos en el resultado de la aplicación de esos presupuestos, porque así lo mandata la normatividad, queremos que haya igualdad en los hechos, en los resultados. Queremos eliminar las desventajas de las mujeres y eso supone modificar las circunstancias que impiden a las personas ejercer sus derechos, es decir, tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante esas medidas estructurales, legales y de política. Acá hemos trabajado, estamos en el recinto donde las leyes están ahí, la norma está ahí, la política tiene que armonizarse con los mandatos. Vamos a la siguiente. Y bueno,
¿por qué regresar a las acciones afirmativas? Porque es la forma en cómo hemos encontrado desde hace ya muchos años, ustedes vieron la línea del tiempo, el movimiento de mujeres fue muy visionario, porque no solamente desde la CEDAW, desde la plataforma de Beijing, se consideraron todas estas acciones afirmativas para acelerar el avance de las mujeres, sino también porque ya ahí se plantean medidas muy concretas en la ruta, en la hoja de ruta, para hacer avanzar esta agenda. Y de lo que se trata es de, primero, visibilizar ese acceso asimétrico que tenemos en términos de los bienes y los servicios que tiene nuestra sociedad y que están ahí en nuestros programas presupuestarios y en todo lo programático, pero al visibilizarlo, pues nos da pie a que podamos aplicar medidas afirmativas. Y insisto, son medidas temporales, medidas especiales de carácter temporal, porque las vamos a eliminar cuando alcancemos las metas. Si tenemos que alcanzar metas, entonces ese presupuesto debería plantearse indicadores para alcanzar esas metas. Y eso es lo que nos está fallando en gran medida con los presupuestos etiquetados, pero bueno, también con otros programas. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando decimos que tenemos que tomar medidas especiales, pues tenemos una amplia gama de instrumentos, de políticas y prácticas que son de orden legislativo, del ejecutivo, que son administrativas, reglamentarias, incluso de divulgación y de apoyo. La asignación o reasignación de recursos es una medida especial de carácter temporal, puede serlo. El trato preferencial que se le da a las mujeres también es una medida muy importante y que muchas veces se considera como injusto para los hombres. Ustedes van a escucharlo todo el tiempo, a mí me toca a cada rato, ¿verdad? Que dicen, no, pero no que quieren igualdad, eso es injusto para los hombres. Y la respuesta es, claro que es injusto, si lo vemos fuera de contexto, pero la CEDAW lo que dice es que estas medidas por convencionalidad no son discriminatorias para los hombres. No son discriminatorias para los hombres. Y ahí quiero introducir un tema muy importante que es la diferencia entre igualdad y equidad. El tema es que sí, efectivamente, algo puede ser considerado no equitativo, pero definitivamente puede ser un asunto igualitario, y la diferencia grande entre que sea equitativo o que sea igualitario es que la igualdad es un derecho humano y la equidad no. La equidad es una aspiración social, es una construcción social que tiene que ver con otras dimensiones del contexto de cómo se crea, una sociedad decide lo que es justo y lo que es injusto. Y, por ejemplo, pues esas han sido las grandes batallas y los grandes debates que ha habido en las convenciones internacionales, en la CSW, cuando vamos y discutimos allá. Hay países que dicen, es que eso no es justo, porque en mi país lo justo es que las mujeres no trabajen, que usen burka, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante hablar de igualdad como derecho humano y para garantizar que esa forma de preferencia y de reasignación de recursos especiales para las mujeres se consideren como no discriminatorios y catalizadores del avance de las mujeres. Vamos a la siguiente. Y bueno, esas medidas especiales están adoptadas en el Consejo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay un acuerdo internacional para que esas medidas se les considere como las medidas apropiadas para avanzar. Vamos a la siguiente. Ahí está el Consejo Económico y Social ha declarado, ahí todos los estados parte han dicho que hay que vigilar y sistemáticamente evaluar los programas que se destinan al desarrollo en general de los países, el desarrollo económico, pero también ver sistemáticamente cómo afectan la vida de las mujeres. Reducir
la carga del trabajo no remunerado por inversiones en infraestructura, servicios públicos, proyectos productivos, capacitación, etcétera. Si ustedes se fijan, pues casi todos los proyectos que proporcionan servicios apuntan a este que es el núcleo duro y que está en los ODS, que es el empoderamiento económico de las mujeres. Mientras no se trabaje hacia allá, pues difícilmente vamos a decir que avanzamos la agenda de género. Yo con esto pues más o menos pongo en contexto algunos de las observaciones que muy rápidamente haré a las modificaciones que se han hecho al presupuesto respecto al 2020. No las tengo en la presentación, pero sí decirles que si bien en la agricultura se muestra un incremento respecto al 2019 de alrededor del 66%, pues lo que no tenemos son medidas claras, por lo menos hasta que no salgan los tomos, no vamos a poder ver si hay medidas claras, afirmativas. Por el momento no se ve, se desaparecieron programas que eran los más importantes que llegaban a las mujeres, los que realmente en el etiquetado que podían hacer una diferencia y que se podían aplicar los criterios para las acciones afirmativas. Y eso, pues, desde mi perspectiva, es uno de los grandes cambios que sí van a afectar la vida de las mujeres que viven en el campo. Y eso, pues, creo que es un foco que no tenemos que quitar de los programas. También en materia educativa, si bien hay un incremento de alrededor del 300% en educación, pues sobre todo ese incremento se fue a las becas Benito Juárez, a las becas Elisa Acuña, pero aquí lo que hay que garantizar es que haya acciones afirmativas mediante esas becas, que realmente se pueda atraer a las adolescentes que están desertando, digamos, de la escuela, que la abandonan, y se requiere que haya un vínculo, para el caso de las becas que son de educación media y media superior, que haya un vínculo de esas políticas con otras políticas que tienen que ver con el cuidado. Son mujeres que no están en la escuela porque están cuidando a alguien, que pueden ser incluso sus propios hijos. Acuérdense que tenemos un problema de embarazo adolescente. Entonces, hay que prever que las becas tengan esas acciones afirmativas. Otro tema importante es el ramo del trabajo y prevención social. Los programas que incluye el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro aumenta de manera significativa, pero está ampliamente reconocido que es un programa que tiene que rediseñarse con perspectiva de género. Lo hemos platicado con el sector y creo que es algo que tenemos que insistir mucho porque nuevamente es un programa que tendría que articularse con otros ramos en programas para que realmente tenga efectividad la acción afirmativa cuando se le imponga. También en bienestar tenemos un incremento de 8.200 millones de pesos en el ramo de bienestar y el aumento parece ser del 20%, porque ahí también está el programa Sembrando Vida, y las acciones que financia el programa, quiero decir, suelen ser acciones que llevan a cabo las mujeres, pero a mí me llama poderosamente la atención que solamente etiquetaron para ellas el 30%, cuando hay mayoría. Este es uno de los programas que realmente podrían dar un giro y estar como mucho más dedicados, más orientados a las mujeres, pero no se pensó así. De los 500 millones que hay en economía, que es aquí un decremento del 25%, porque hay ya no está el programa del Fondo Nacional del Emprendedor y el PRONAFIM, pero se mantiene el programa de microcréditos para el bienestar, aunque su presupuesto baja en alrededor de 20%. Y aquí es muy importante reconsiderar la etiquetación de los recursos financieros para las mujeres, porque realmente pues ahí es donde están las mujeres, ahí en la informalidad sabemos
que del mercado de trabajo las mujeres participan mayoritariamente en la informalidad y hay que pensar en que esos recursos lleguen para ellas. En materia de salud también tenemos algunos decrementos. En el ramo salud habíamos visto un aumento sistemático del presupuesto que estaba clasificado, pero se modifica a partir del 2019 y ahora vuelve a disminuir para el 2020. Hay atención a los diferentes, una atención, por ejemplo, para la formación y capacitación de recursos humanos en salud. Ahí estamos viendo una disminución de 33%, en investigación y desarrollo tecnológico en salud de 67%. En la reducción, pues, que yo miro más importante, pues es lo que tiene que ver con salud materna, sexual y reproductiva, que esto es muy importante porque los efectos son inmediatos cuando reducimos estos programas y eso realmente tener retrocesos en este rubro pues sería realmente ir contra la agenda, ¿no? Y pues esto es muy importante. Creemos que es muy importante revisar los distintos tipos de cánceres de las mujeres y apuntalar más la prevención. Estamos perdiendo ahí una ventana de oportunidad en la prevención y también decir que hay, en términos de mortalidad materna, en términos de mortalidad de mujeres, un rubro que está dejado de lado y que a mí en lo personal me parece que debería estar etiquetado porque se ha convertido en la primera causa de muerte de las mujeres y que son las muertes que tienen que ver con problemas cardiovasculares. No lo traemos en el foco, es primera causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva y es algo que tenemos que valorar. Y mucho tiene que ver con la prevención, porque las mujeres no sentimos los síntomas de tal como están protocolizados para los hombres. Entonces ahí pues hay que informar a la población, hay que informar a las mujeres y para eso se necesitan recursos. También es muy importante señalar que pues afectando los recursos que van a salud sexual y reproductiva, pues ahí tenemos el tema del embarazo en adolescentes y lo que yo insisto en que debemos nombrar, que es la violación de niñas que deriva en embarazo. Y lo tenemos que manejar de esa manera y ahí sí creo que hay una decisión del Ejecutivo, pero hay que apuntalarlo con recursos. En el campo del desarrollo agrario y territorial y urbano hay también un decremento, al menos de por ahí del 60-64%, y esta disminución se hace al programa de mejoramiento urbano, el más importante. Y creo que ahí también la visión del sector tiene que orientarse a mirar no solamente lo que es su mandato sectorial, sino cómo afecta la vida de las mujeres. Aquí estamos hablando de las alertas de género, de tener recursos desde otros programas para garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. Para eso pues hay que trabajar mucho y pedir de lo que se etiquetó, pues qué se piensa hacer, y de lo que no se etiquetó, pues por qué no meterle acciones afirmativas. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, pues también se identifica una baja de 75 millones de pesos, la reducción es del 40%, viene de un monto bajo, pero son recursos que sí impactan porque son precisamente los recursos que están en FEBINTRAP y porque es muy importante identificar los cambios en los programas estos presupuestarios que están en el nuevo ramo, que ahora es de la Fiscalía, y que sí afectan, porque ahí van a dar muchos casos de mujeres. Bueno, hay otras modificaciones que yo ya no me detengo porque ya me extendí muchísimo, pero pues si en la discusión sale, pues abonaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias María de la Paz López Barajas por esta exposición, gracias por lo que nos compartes, estamos de hecho tomando nota de todo ello y también te agradeceremos mucho la presentación. Estamos precisamente
poniendo atención en varios de estos aspectos y también con la conciencia de que tenemos que reunirnos con las distintas dependencias del Ejecutivo. Ya hicimos una primera parte para hablar sobre su ejercicio de este año, pero también reunirnos con las que tienen los montos más significativos, porque tienen que comprometerse en cerrar las brechas y las discriminaciones que vivimos las mujeres. Muchísimas gracias y vamos a abrir un espacio un poco más adelante de intercambio con las diputadas. Sigue en el programa, en el uso de la voz, Mariana Campos, quien es coordinadora del área de gasto de México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, y a quien le agradecemos mucho que esté esta mañana aquí. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias por el espacio que me dan y que le dan a México Evalúa para compartir con ustedes parte de nuestro análisis. México Evalúa es una organización, es un centro de análisis de políticas públicas, en donde tenemos ya mucho tiempo haciendo análisis de presupuesto y recientemente hemos incorporado un primer proyecto con perspectiva de género. Hay que decir, México Evalúa es una organización prácticamente de mujeres. No se planteó así en el mandato, pero la mayor parte de los que conformamos México Evalúa somos mujeres, así que creo que ahí vamos a tener una cuota al revés. Nos van a exigir ya contratación de más hombres. Que no pase el 30. Bueno, hay que decirlo, no fue planeado, pero resulta que las mujeres dan muy buenos resultados en México Evalúa y entonces ha sido una gran experiencia tener mujeres en el equipo. Pero bueno, estamos planteando un primer proyecto en el área de gasto público. No vengo a hablar de ese proyecto, pero lo quiero compartir porque estaré volviendo con ustedes a este tema. Es un proyecto que va a probar una metodología para calcular una especie de rentabilidad del gasto público en la atención a la salud materno-infantil en el estado de Yucatán, y se va a estudiar de manera muy profunda un caso en un hospital allá en Yucatán, el Hospital de Valladolid, que está cercano a Mérida. Es el segundo hospital más grande de la Secretaría de Salud allá en Yucatán, y lo vamos a hacer en coordinación con GIRE, esta organización que trabaja por los derechos reproductivos de la salud sexual de las mujeres, y pues estaremos muy contentas de traerlo acá para analizar cómo está este tema. El día de hoy me voy a abocar a algunos aspectos del presupuesto que me parece que impiden que el presupuesto sea un instrumento realmente para cambiar la realidad de las mujeres. Y coincido plenamente con María de la Paz en muchos de los aspectos que ella menciona, y parto ya del hecho de que el anexo 13 no es un anexo realmente útil para identificar los programas y el gasto que realmente puede hacer una diferencia en la vida de las mujeres. Entonces, quiero decirles además que me preocupa tremendamente que la mayor parte del gasto en subsidios y transferencias a la población se entrega y se ha estado entregando desde hace bastantes años, y también en este presupuesto 2020 con más ímpetu a través de programas sin reglas de operación. Y esto lo que hace es que no nos garantiza que estas intervenciones van a poder tener una perspectiva de género. Esto es bien importante. Les voy a explicar un antecedente. Resulta que a nivel presupuesto, pues estamos un poco fritos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muy poco ingreso disponible después de hacer sus pagos obligatorios. A este indicador se le conoce como espacio fiscal. Piénsenlo a nivel individual. Uno tiene su mesada, su quincena, su salario, y uno primero que nada tiene que pagar su renta o su hipoteca, si paga colegiatura de algún niño, algún gasto en salud. Todo esto es prioritario y son pagos obligados de los cuales no nos podemos deshacer. Y luego ya pues nos quedará un poquito para otras cosas, para invertir en algo, a lo mejor para algo de entretenimiento, para una clase especial para nuestros hijos. Entonces, este espacio, después de hacer los pagos obligados, es muy pequeño en el gobierno, muy pequeño, y de ese espacio pequeño
México Evalúa calcula que alrededor de 45%, o sea, casi la mitad de ese pequeño espacio se está yendo a programas que no tienen reglas de operación. Entonces, creo que es de la máxima prioridad que en esta Cámara se seleccionen los programas que creamos que puedan tener una mayor incidencia en mujeres y que se exija que sí cuenten con un diseño que nos garantice ese impacto, que después deberá ser evaluado, como sugiere María de la Paz, con evaluaciones de diseño, de consistencia, de impacto a través también de los programas de Coneval. Sin reglas de operación, no garantizamos que podamos incorporar ahí la perspectiva de género. Y además, tampoco garantizamos que el programa tenga un diseño que pueda alcanzar sus objetivos, que tenga un registro de información sobre sus operaciones y que eventualmente pueda ser evaluado y se pueda exigir rendición de cuentas. Digamos, se los digo sinceramente, es una mala práctica de manual no contar con reglas de operación. Cuando uno revisa las políticas públicas, los programas de países desarrollados, quiero traer a la luz el caso de Alemania. Un país desarrollado, un país con un sistema anticorrupción bastante sólido, y te dice una cosa Alemania: hay dos estrategias que tiene que tener el gobierno para controlar la corrupción y para garantizar que su intervención sea efectiva. Y todo lo que tiene que ver con contratos públicos hay que trabajarlo con las mejores prácticas, y todo lo que tenga que ver con transferencias y entregas de subsidios. Esas son dos áreas de las cuales un gobierno no se puede desentender, y a mí realmente me preocupa la realidad que vemos sexenio tras sexenio. Si ustedes ven aquí en la gráfica, vemos cómo las reglas de operación, bueno, y además déjenme les digo, las reglas de operación es un estándar normativo. No es lo mismo lineamiento que reglas de operación. Las reglas de operación son el máximo estándar de regulación para un programa de entrega de subsidios. Y de hecho se dictaminan en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos garantiza que se regula y se prevé todo lo que es necesario para que un programa sea exitoso. Entonces, traemos esta medición desde 2008, que se crearon las reglas de operación, y vemos cómo en ese sexenio pues se entregaba más dinero, en la mayor parte de los años, se entregaba más dinero en programas de subsidios con reglas de operación que sin reglas de operación. Fueron los años en donde se impulsó el sistema de evaluación del desempeño y había una gran creencia de que sí, tenemos que evaluar los programas, tenemos que rendir cuentas, tenemos que tener padrones de beneficiarios y estrategias para llegar y seleccionar a los beneficiarios. Ahí vemos cómo en 2012 ya nos acercamos a un año electoral, ya mejor bajamos la cantidad de dinero que se da por reglas de operación y le subimos a los que no se dan con reglas de operación. Siguiente sexenio, ya lo encontraron así, ¿para qué cambiarlo? Yo así lo encontré, entonces más o menos hasta 2015 es que se mantuvieron más o menos iguales. Desde 2015 hemos decidido que qué flojera las reglas de operación, que cada día los gobiernos quieren entregar el dinero más rápido sin pensar realmente lo que están haciendo, a quién están beneficiando y qué impacto van a tener. Y bueno, ya este gobierno también lo encontró así, y ¿por qué mejor no ampliarlo? Entonces, yo creo que esto es verdaderamente un asunto crítico, no solo en general para el desempeño de estos programas, sino aquí nos arrastra el tema de la perspectiva de género. Les quiero decir que en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, ahí entra precisamente la responsabilidad de esta Cámara. Entonces, no es un aspecto que podamos decir, es que fue el gobierno, es que el gobierno nos lo mandó así lo quiso el presidente y así lo quiso Hacienda. Les voy a decir por qué y les quiero compartir el primer párrafo del artículo 77 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Se señalarán en el presupuesto de egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación.
La Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen los subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, con eficacia, con economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el presupuesto de egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. Entonces, ustedes tienen la facultad de decir qué programas deben de tener reglas de operación e incluso qué criterios tienen que incluirse en esas reglas. Entonces, ahí está el mandato, ahí está su facultad y creo que toca ejercerla. Siguiente, por favor. Nada más cerraría el tema de las reglas de operación, algo que a mí me parece importantísimo, porque en esta administración y en este nuevo, digamos, emprendimiento gubernamental, siempre se señala el tema de la equidad. Y una de las principales ventajas de las reglas de operación es que promueve la equidad, el trato igualitario a las personas, no que a unos se les dé y a otros no se les dé en las mismas condiciones. La única manera de garantizar que vamos a tratar sin discriminación igual a todos los beneficiarios es a través de las reglas, importante señalarlo. Ahora, otro problema que yo veo también bastante grave en estos programas tiene que ver también con la opacidad que hay por su clasificación geográfica. Artículo 84 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria dice que el presupuesto, tanto los programas de inversión como estos programas de transferencias, tienen que tener clasificación geográfica, es una obligación legal. El día de hoy, así como en otros sexenios, se sigue entregando al presupuesto a esta Cámara sin esa información. ¿Qué es lo que viene? Bueno, de los programas que no tienen reglas de operación, lo podemos ver en los PAES, lo que nos está diciendo es que aproximadamente solo 32%, a ver, espérenme, es que se me perdió el porcentaje aquí, 72% de estos, 46% y 32% tienen distribución geográfica. El resto tiene un problema. El 20% no es distribuible geográficamente, pero el 46% está en la Ciudad de México. A mí me parece un exceso. Y lo que hemos visto en otros años es que no es así, sino que ya se clasifican en Ciudad de México porque ahí está el domicilio de la secretaría que entrega el programa, pero no porque necesariamente los beneficiarios estén ahí. Entonces, eso también nos ayuda en muchos otros temas, pero en el tema de perspectiva de género, porque tenemos que tener previsto qué población, qué localidad va a recibir los recursos, o sea, qué trabajo previo de programación, y esto ayuda a garantizar que si ahí está considerada una perspectiva de género y un apoyo importante para las mujeres, pueda también detectarse desde que se está programando el gasto. Porque la verdad es que si no hay un compromiso de entrega de recursos geográficamente, también se abre la puerta a que los programas se usen para todos los fines, que no necesariamente sea realmente atender una población objetivo, ¿no?, de los mismos. Siguiente, por favor. Si alguien le da… Next. Gracias. Entonces, bueno, aquí es lo que a mí me parece más grave, que hemos detectado que dentro de estos programas que no traen distribución geográfica suman más o menos 60,000 millones de pesos, y ahí tenemos, por ejemplo, el 100% de la producción para el bienestar, un programa emblemático del nuevo gobierno. Precios de garantía a productos alimentarios básicos, 100%, no viene clara la distribución geográfica, lo mismo la escuela es nuestra. Entonces, esta opacidad me parece que es de verdad un tema que cambiar en el presupuesto, porque no es una buena práctica y vamos a repetir lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores. Esta presentación, con mucho gusto, yo se las voy a entregar a Wendy para que tengan la información específica de cada programa. Siguiente, por favor. Aquí ya vemos otros programas que no necesariamente tienen
el 100%, los verdes tienen menos de problema de opacidad, pero como ven son varios de los nuevos programas. Siguiente, por favor. Aquí vemos una de las afectaciones que ha habido por los cambios en los programas. Como saben, el programa Prospera fue sustituido por la beca universal para estudiantes de educación media superior. Y esto conlleva a un daño, en mi opinión, a la atención de asuntos de género, especialmente la atención al embarazo y parto de mujeres en localidades rurales. Al realizar el estudio de campo que estamos haciendo en Yucatán sobre el tema de atención al embarazo y parto que yo les platicaba, nos topamos con que el programa de Prospera contenía un estímulo para las parteras. Las parteras son mujeres que asisten el parto y a veces el final del embarazo, cuando las mujeres que no están cerca de las clínicas de atención o los hospitales ya no pueden trasladarse incluso a los monitoreos, ellas hacen un papel muy importante en el embarazo, en el final y en la atención al parto. Y a estas parteras se les daba un estímulo para ayudarles en su actividad, que quiero decirles que nunca se les dio un salario ni se les cubrió todo lo que les implica trabajar en esto, pero ese estímulo era muy importante porque se entregaba cuando ellas asistían a las capacitaciones para ser pues personal efectivo en el trabajo que hacen. Entonces, ahora ese estímulo desapareció y el programa de la beca universal pues no lo está considerando. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, esto pasó a partir de febrero. Entonces, en los siguientes meses, pues las parteras han dejado de asistir, porque finalmente con este estímulo ellas pagan transporte, ellas pagan comida para ir a las capacitaciones y sin esto pues están dejando de asistir y estamos dejando de capacitarlas. Recordemos que hacen un papel importantísimo, especialmente porque atienden a las mujeres de las poblaciones más pobres del país, ¿sí? Yo siempre he insistido, los riesgos de género y los retos que el género nos impone a las mujeres se viven en cualquier estrato social. Nada más que la diferencia con el nivel socioeconómico es que hay más facilidad en los niveles altos para empoderarse y poder resolverlos. O sea, todas las mujeres que hemos tenido hijos hemos enfrentado pues, los riesgos del embarazo, la necesidad de la atención médica, pero los instrumentos que tenemos para abordar esos riesgos son distintos. Entonces, ahí hay un tema de muchísima preocupación. En segundo lugar, menciono el tema del seguro popular. El seguro popular, como saben, pues es un programa que entre que va a desaparecer y se está transformando, pero en esta transición la afectación es muy grande, especialmente también a mujeres que además trabajan en la economía informal y no tienen seguridad social. Resulta ser que para que los hospitales recibieran el seguro popular desde hace mucho tiempo, en las reglas de operación de este programa, ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos en la infraestructura de sus hospitales. Y lamentablemente estas reglas de operación no se cumplieron ni se supervisaron, ¿sí? Evidentemente el personal de salud aboga que siempre ha sido muy difícil invertir recursos en la infraestructura cuando la atención ha demandado demasiados recursos. Y ese es en parte lo que ellos comentan de por qué. A lo mejor hay corrupción, una parte tiene que ver con que sí hay mucha demanda de atención, otra parte a lo mejor hay corrupción, hay ineficiencia, en fin, lo que ustedes quieran. Pero ahora varios hospitales perdieron la acreditación de este seguro popular y ya no, los estados no están recibiendo los recursos de estos hospitales, ¿no? Entonces, nada más en el caso de Yucatán, la perdieron varios hospitales de los más grandes que, sobre todo del segundo nivel, hospitales del segundo nivel que atienden el embarazo y el parto de las mujeres. Entonces, no hay certidumbre de qué va a pasar. En este momento simplemente los recursos no están llegando y se está complicando tremendamente la atención y esto está afectando sin duda la atención del embarazo y del parto. Entonces ahí tenemos un hueco y me parece que también esta Cámara tiene que llamar a cuentas y tiene que insistir en la necesidad de generar certidumbre sobre cómo va a operar esta atención. Siguiente, por favor.
Ahora me voy al tercer y último tema, que tiene que ver con el presupuesto para los servicios públicos de cuidado infantil. Me parece que este es un tema que afecta a dos grandes dimensiones, considerando la perspectiva de género. Primero que nada, el tema de derechos, y segundo, un tema estratégico económico. La participación de la mujer en la economía es vital para que tengamos una economía próspera. De hecho, los países más prósperos y desarrollados, todos presentan altas tasas de participación femenina laboral. Entonces, sin eso va a ser muy difícil que este país realmente se transforme. Y para eso el cuidado infantil es vital, ¿no? Idealmente, tanto papá como mamá tienen que preocuparse por el cuidado infantil de las mujeres, pero como lo saben, tradicionalmente esa carga siempre ha quedado del lado de las mujeres, ¿no? Ojalá que algún día cambie y que ahí haya más igualdad, pero en la práctica, en el presente, si no hay apoyo de cuidado infantil para las mujeres, lo que termina pasando es que la mujer sí trabaja, pero trabaja en empleos precarios, que no son de tiempo completo, que no tiene prestaciones, y no se diga también los efectos que esto puede tener en los propios niños, ¿verdad? Que también es de importancia. Entonces vemos que, pues a partir de 2016 comenzó la austeridad en estos servicios y viene cayendo el presupuesto de cuidado infantil. Esto incluye al ISSSTE, esto incluye al IMSS y esto incluye las estancias del bienestar. Que bueno, le llamamos estancias del bienestar, ya no existen las estancias, simplemente son los apoyos del bienestar para el cuidado infantil, quizás hay que empezar a cambiarle el nombre para decir realmente, ¿no?, lo que es. Entonces, año tras año sigue cayendo y esto me parece un error gravísimo de estrategia económica y no se diga del cumplimiento de derechos, porque México presenta una de las tasas de participación laboral femenina más baja, no solo en relación a los países desarrollados, eso ya ni lo vemos, en América Latina. En América Latina estamos rezagados, abajo de todos los países que deberíamos de estar a la par: Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Bueno, siguiente, por favor. Pero todavía hay más. Aquí vemos precisamente cómo está integrado este gasto en servicios de cuidado infantil. Por supuesto, el presupuesto más importante es para el IMSS. Recordemos que el IMSS, no quiero decir que es la gente rica de México, pero sí podemos decir que son las personas que tienen seguridad social. Y eso en este país ya es decir mucho. El ISSSTE es lo mismo que el IMSS, pero para el sector público, y ahí tenemos el presupuesto de la Secretaría del Bienestar para los apoyos al cuidado infantil, que no figura mucho. Y el de salud, que tiene los CENDIs, estos centros de cuidado infantil, pues ya es prácticamente, está en desaparición. Siguiente, por favor. Si nosotros lo vemos en función de población que se atiende, que tiene seguridad social, y población que no tiene seguridad social, pues ahí pueden ver cómo va la participación. Es decir, pretendemos cambiar y cerrar brechas de desigualdad, cuando en realidad la participación del presupuesto de las familias que no tienen seguridad social, pues está reduciéndose y está aumentando la participación de los que sí tienen seguridad social. Entonces, cuidado ahí con lo que se está haciendo, porque quizás no es la intención, pero sí es un resultado de estos cambios que hemos tenido desde 2019. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia a nivel niño? Si nosotros vemos los niños y las niñas atendidos en cada uno de los servicios de cuidado infantil públicos, lo que vemos es que pues le estamos dando en 2019 pues mucho menos recursos de lo que tenía en 2018, evidentemente el programa del bienestar. Siguiente, por favor, pero con un número de beneficiarios muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que la inversión por niño en el IMSS o en el ISSSTE son radicalmente mayores que las de un niño que está en una familia
que trabaja en la economía informal, ¿no? Entonces, esto es una brecha enorme. O sea, el niño, ¿qué hizo el niño? Nada, nacer en una familia que no trabaja en la economía formal, no tuvo que ver con su esfuerzo, no nada, es una suerte, y desde ahí el Estado ya empieza a hacer una diferencia enorme en los niños cuando, pues los niños, ahora sí que fue la aleatoriedad, ¿verdad?, de la vida. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que comenzar a intervenir para que podamos equiparar las condiciones iniciales de desarrollo de las personas. ¿Cómo podemos aspirar a una sociedad más igualitaria cuando estamos viendo estas brechas? Y lo que vemos es que además, si se dan cuenta ahí, pues la brecha le baja proporcionalmente más a los niños que están en las familias familias que trabajan en la economía informal. Entonces, esto realmente es algo para pensarse y decir que no lo hemos resuelto y que quizás esto es uno de los temas más profundos que habrá que poner en la mesa cuando próximamente haya una reforma hacendaria, de que la va a haber, la va a haber. Y creo que estos son los aspectos que tienen que cambiar con esa reforma. Siguiente. Pues sí, aquí ya lo que vemos es… siguiente, creo que esta no es… yo quiero llegar a esta, la participación. ¿La anterior? Bueno, regresemos a la anterior porque María de la Paz dice que sí, hay que revisarla. No, está muy bien. Pues este es el número de guarderías, ¿no? Y pues ahí vemos que ya en 2019 desaparecen como… tal cual como lugares de cuidado, es decir, lo que ya tenemos nada más son las guarderías de las familias que tienen seguridad social, porque lo otro ya es entrega de apoyos. ¿Cuál es el problema de esto? Las transferencias, que aparte se dan en países desarrollados en efectivo y todo, pueden ser muy útiles en países que tienen una oferta de servicios bien desarrollada. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, pues tenemos una oferta de servicios en incluso municipios o localidades recónditas, ¿sí? Porque hablamos de unos países desarrollados que tienen mercados desarrollados. En México no pasa eso. Y entonces, ¿de qué te sirve el apoyo en efectivo en una localidad en donde simplemente no se ofrece ese servicio? Es realmente, no es útil el efectivo en ese caso, ¿no? A lo mejor en una ciudad puede ser más útil, sin embargo, nosotros hemos analizado, hoy no traigo esa gráfica, pero hemos analizado el precio que tiene el cuidado infantil en el sector privado y definitivamente el apoyo que se da es completamente insuficiente. Entonces, estamos hablando de que tenemos una gran población en economía informal, mujeres con empleos precarios que no tienen los ingresos para cubrir ese tipo de servicios y que definitivamente sí se requiere el subsidio para generar esa estancia subsidiada con el gobierno, ¿no? Hay que también decirlo muy claro, la historia del programa de estancias infantiles, yo lo conozco bien porque además hace 10 años viví en una comunidad un par de semanas con las familias beneficiarias del programa de estancias infantiles en una comunidad llamada La Esperanza, una localidad del estado de San Luis Potosí, en donde les voy a mencionar lo que nosotros, y pongo también a disposición de Wendy el trabajo que hicimos, pero lo que ahí encontramos es que el cuidado infantil ya existía previo a la estancia infantil, sin embargo era bastante precario. Resulta que hay mujeres que ya tienen hijos más grandes y que se dedican a ayudar a las mujeres más jóvenes con hijos pequeños y te ofrecían el cuidado 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, cuando ellas podían. Y esto limitaba el empleo de esas mujeres. Trabajo 2 o 3 veces a la semana porque es cuando me pueden ayudar con los niños, ¿no? Y estas señoras lo hacían en sus propias casas, con todos los riesgos que esto implica, ¿no? Sin estar adecuado el espacio, ahí en la cocina, con la estufa, sin vigilar que los contactos estén cubiertos, y pues sucedían más accidentes. Entonces, la estancia infantil lo único que vino a hacer fue a darle certidumbre a esta red que ya existía de cuidado.
Es decir, vamos a darle un subsidio a la señora que cuida para que su casa esté apta, vamos a garantizarle que va a haber una demanda para que ella entonces pueda emplear más tiempo en esto y obtener a lo mejor un pequeño ingreso o por lo menos salir a flote con los costos y darle garantía a las mujeres de que van a tener el cuidado durante 5 días y puedan buscar un trabajo de tiempo completo. Se evaluó el programa, 90% de los beneficiarios, porque también había un pequeño grupo de hombres. ¿Qué es lo que lograron estas personas? 90% de los beneficiarios de estancias infantiles lograron mejorar sus condiciones de empleo. O sea, creo que más claro que eso no hay, está documentado por evaluaciones externas al programa. El día de hoy, pues entonces, a lo mejor vamos a regresar al formato precario, en donde pues ahora ya no va a ser 5 días, van a ser 2, 3 días, y a ver cómo afecta las condiciones de empleo de las mujeres y por ende su empoderamiento económico. Ahora sí, pasemos a la próxima. Esto habla de la participación laboral, claramente, mientras de los que participan o trabajan en México, 44%, casi 45% son mujeres y tenemos que son 60% de hombres, ¿no? Claramente estamos por debajo. Y bueno, ya no me voy a tomar más tiempo para analizar las condiciones de empleo, pero bueno, las mujeres son realmente quienes están en la informalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya con eso acabamos y yo reiteraría la facultad que tiene esta Cámara para seleccionar programas que deban contar con reglas de operación y qué información deben de contar en sus reglas de operación para que podamos garantizar que ahí no solamente tengamos un programa más transparente que pueda evaluarse y más inclinado hacia los resultados, sino que además se puede incorporar ahí la perspectiva de género. Mi segunda conclusión es que es importantísimo que se generen lineamientos sobre este anexo para que incorporemos realmente, como dice María de la Paz, los programas que sí hacen la diferencia para las mujeres y que no se encuentran ahí y tienen que ver con mucho lo que ya dijo María de la Paz, pero reitero algunos. Incluyo cuidado infantil, la atención al parto y al embarazo es vital y desde luego todos los temas que tienen que ver con violencia y padecimientos específicos de la mujer. Entonces creo que lo que nos está haciendo ahí mucha falta es el tema de salud en general dentro de este anexo. Y bueno, pues yo con eso concluyo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Agradecerte, Mariana, por compartir con nosotras esta mañana todo este conocimiento que además nos va a fortalecer en poner el acento en los temas, pues digamos, de mayor urgencia y mayor relevancia en la opinión que estaremos haciendo en este documento que va a complementar el dictamen, pero además también en las diversas reuniones que tenemos que tener con las dependencias del Ejecutivo para observar todos estos campos que son muy importantes para la participación de las mujeres, para el bienestar de mujeres y niñas, entre otros temas que ustedes ambas ya pusieron aquí sobre la mesa. Y vamos a dar paso a la tercera exposición de esta mañana, que es con Claudia Aguilar, quien es integrante de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias, maestra Claudia. Muy buenos días. Primero les ofrezco una disculpa por el leve retraso y quiero agradecerle a Wendy por la disposición y a todos los integrantes de la comisión. Celebro que se hagan estos esfuerzos de diálogo para escuchar, porque justamente reflejan el compromiso que ustedes tienen desde el legislativo y específicamente de la comisión, de incidir en la medida de sus atribuciones, sus facultades, en que efectivamente estos cambios se vean reflejados y hagamos una transformación incluso en aquello que a lo mejor durante muchos años se creyó que no era relevante, como es el tema del gasto y vinculado con el tema de género y las cuestiones que entiendo que explicó bastante bien y bastante clara ahorita Mariana, con justamente cómo incide estos temas con rubros. Quisiera empezar muy brevemente, porque además obviamente el área de expertise de Mariana, donde ya está todo este análisis del presupuesto, es con hacer señalamientos donde, si nos fuéramos a la parte a lo mejor estrictamente formal, de cómo estamos en México en tema de género, en medidas, en legislación e incluso a veces si vemos la existencia de un rubro específicamente destinado al tema de género, diríamos palomita,
¿no? Casi tenemos, pues no sé si 10, pero tendríamos una calificación aparentemente bastante favorable. Y me voy a explicar porque siento, bueno, entonces, ¿qué es todo lo que estamos discutiendo? Al contrario, es justo lo que pueden aportar primero desde la comisión, y que por eso hago mucha énfasis en celebrar que se abra este espacio de diálogo, porque justamente ahorita Wendy, al cerrar la participación de Mariana, decía, bueno, porque está el diálogo, porque vamos a ver conclusiones y porque podemos no solo aportar a la discusión para el dictamen, pero también en las dependencias. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que ver, no quedarnos en la parte formal. Formalmente, es más, aplaudimos todos y celebramos la llegada, yo creo, de la reforma constitucional, que sin duda, después de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, es y será la más importante y la que hará la verdadera transformación de este país, que es la reforma de paridad de género. Entonces, es de ese nivel de importancia. Entonces, si nos vamos al nivel formal, estamos México, bueno, a nivel Finlandia, tenemos paridad en el texto constitucional, paridad en todo. Sí, pero la realidad nos arroja otros datos, ahora sí, ¿no? Entonces, incluso vamos a seguir en esta parte del análisis que les digo como que formal, para que empecemos de la parte muy positiva de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo bien y cómo podemos incidir y transformar. Entonces, si nos quedamos nada más en el comparativo, por ejemplo, del presupuesto ejercicio fiscal 2018, 2019 y en esta propuesta del 2020, en tema de género, hasta podemos decir hay un aumento, ¿no? Para que cuando venga a lo mejor el secretario de Hacienda y les diga, oye, no es cierto, hay un aumento. No, sí hay un aumento y lo reconozco. Hay un aumento en round numbers del 35%, ¿no? 34% a lo mejor en gasto público y lo, entre comillas, en materia de género, ¿no? Ya me van a ver así como, ¿cómo? ¿De dónde sale eso? Pero va de la mano de eliminación de programas muy importantes, como han exhaustivamente señalado, por ejemplo, que se elimina absolutamente, ahora sí ya no nada más es una reducción presupuestaria, sino una eliminación del famoso programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, el PAIMEF. Pero lo que me parece mucho más grave en el contexto de violencia de género el que vivimos es en una reducción del 70.28% el gasto para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque lisa y llanamente ya no existe la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces creo que esto sí es sintomático y el mensaje que manda pues es básicamente desgarrador, ¿no? Entonces, es decir, tenemos esta perspectiva formal aparentemente muy buena y tenemos una realidad que también con los datos nos señala frontalmente que la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, el familiar, el laboral, el comunitario, obviamente el del espacio público está exacerbado por la violencia y tenemos una reducción de más del 60%. Entonces, eso sí es un foco rojo, o por lo menos tiene que encender las alertas o las alarmas para ver qué podemos hacer con este gasto público, ¿no? El tema del análisis, por ejemplo, específico del famoso anexo, del anexo 13, pues claramente tiene que ver cómo estamos en la regulación de la política de género, ¿no? Está nuestra Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres y obviamente en estricto apego al mandato de esa ley, pues en el artículo 12 justamente le corresponde al gobierno federal incorporar en los presupuestos de egresos de la federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad, ¿no? Entonces, obviamente el tema subyace o la gran interrogante es en la discrecionalidad de cómo vamos a asignar esos recursos, es el primer tema, y sobre todo que, ok, pues es una atribución y podemos hacerlo discrecionalmente, la falta de reglas claras de operación en la asignación de esos recursos, que justamente cuando logré llegar, pues Mariana estaba haciendo un análisis de, pues, qué pasa cuando no tenemos estas reglas claras. Tenemos, insisto, formalmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, sin embargo, pues va de la mano con esta reducción importantísima del presupuesto y entonces sí, el Ejecutivo va a proponer en el presupuesto asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de todo el sistema y del programa que están previstos en la propia ley, pero pues ya vemos que por lo menos en esta propuesta hay una reducción muy importante, ¿no? Y en el presupuesto de egresos de la Federación, por ejemplo, en el propio artículo 22 para el ejercicio fiscal 2020, sí señala que el Ejecutivo Federal va a impulsar de manera transversal, y hago énfasis en el transversal, porque justamente ese es el enfoque que tenemos que tener nosotros, en general en materia de derechos humanos, específicamente hablando en tema de género, ¿no? Entonces, hay que impulsar de manera transversal la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero justamente a través de ¿qué? A través de la incorporación de perspectiva de género en
el diseño, en la elaboración, en la aplicación, en el seguimiento y es muy importante en la evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal, ¿no? Entonces, se nos escapa muchas veces de esta parte, pues lo que lisa y llanamente conocemos como rendición de cuentas, ¿no? Como no estamos acostumbrados a la rendición de cuentas, entonces no tenemos la rendición, no le damos seguimiento y no hay evaluación, ¿no? Entonces, eso pues, es realmente bastante desafortunado. Insisto, y les pedía, hay que tener presente que esta política para erradicar la desigualdad de género y específicamente la violencia, pues tiene que ser absolutamente transversal. ¿A qué me refiero con transversalidad? Hay que atender el contexto social, el contexto cultural, estructural, pero además tomar en cuenta que es muy importante, en el ejemplo de las estancias al que aludía Mariana, desde su propia experiencia hablamos de las desigualdades cruzadas, ¿no? O sea, no es lo mismo ser mujer que vive en un entorno urbano, que ha tenido acceso a la educación superior o incluso a la educación básica, que ser mujer indígena, pero tampoco es lo mismo ser mujer indígena con una discapacidad, ¿no? Mujer indígena con una discapacidad en la sierra oaxaqueña, ¿no? Entonces, todas estas desigualdades cruzadas son las que se tienen que ver reflejadas. Entonces, en el diseño de las políticas públicas y específicamente en la asignación de los recursos, no podemos olvidar que la meta es transversalizar los recursos. Entonces, de nada nos sirve decir, tengo un anexo de género, que ahorita veremos algunas cuestiones muy puntuales, pero en ese anexo de género, pues luego ni siquiera va de la mano con otras partidas del propio presupuesto que aunque no traen la etiqueta género en el título, pues claramente traen una disminución tan grave donde pues el tema que más nos lacera como sociedad, que es este grado de violencia, pues tiene una reducción verdaderamente abismal. Entonces a lo mejor el 34% global de nada te sirve contra una reducción del 60% en los temas de atención a la violencia de género. La política pública entonces tendría que estar transitando, o más bien parece, que es lo que hemos estado viendo en últimas fechas o en fechas recientes, hacia una lógica de transferencia de recursos. Y como hemos visto en esta lógica de la transferencia de recursos y no ponerle un apelativo de política asistencialista, más bien es transferencia de recursos que no necesariamente está mal, pero lo que está mal es que no hay reglas de operación. Entonces, si no hay reglas de operación, no hay transparencia. Entonces, pero sí es grave, sobre todo en tema de género, y si no atendemos estas necesidades transversales. ¿Por qué? Porque la transferencia de recursos parece estar por encima de la necesidad de salvaguardar el acceso y la garantía en la prestación de servicios públicos por parte del Estado. Todos los que hemos referido, el acceso a la salud, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso a poder tener un trabajo digno y remunerado, pero pues y poder compaginar el espacio laboral con el desarrollo familiar articulado, ¿no? Si no, no puedes acceder a un trabajo bien remunerado si no tienes quien pueda hacerse cargo de los menores, ¿no? De las criaturas. Entonces, normalmente se piensa, y luego parece que son cuestiones de filias y fobias, decir, pues la transferencia de recursos genera clientelismos. Más allá del clientelismo, en tema de género, lo que genera es una dependencia. Genera una dependencia de las mujeres y perpetúa estereotipos de género y roles de género. Y genera afectaciones graves a las futuras generaciones. O sea, ya no estamos hablando necesariamente de la afectación que a nosotros en lo particular nos pueda generar, sino en las futuras generaciones de niñas, niños y adolescentes, justamente porque te genera una dependencia de aquel o aquella persona, institución, que te va a dar esa transferencia de ese recurso. Y el transferir recursos no equivale a prevenir, a garantizar el ejercicio libre de los derechos humanos. Y esto es un tema de derechos. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy grave, ¿no? Es decir, si se comete un error y estamos preocupados nada más que si se generan apoyos y clientelismos, poco abona o contribuye a lograr el pleno goce de los derechos, que es donde tendríamos que estar y donde entiendo e insistiré en celebrar que por lo menos la Comisión muestre esta disposición y esta preocupación de saber que estamos hablando de temas de derechos. En el proyecto de presupuesto, por ejemplo, 2020, que es el que ustedes tienen para análisis y discusión, además de lo que les mencionaba, se elimina el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural. Entonces, volvemos al tema del derechos y a las desigualdades cruzadas. Entonces, eres una mujer indígena, eres una mujer que te desarrollas en un entorno rural,
no tienes capacidad de dejar a tu niño en ningún lugar, no puedes acceder a un trabajo digno y bien remunerado, y además acabamos de erradicar todos estos programas que apoyan el microfinanciamiento y el apoyo a las mujeres rurales. O sea, creo que eso merece la atención, merece un debate, merece un énfasis, ¿no? O sea, no se vale decir, bueno, es que lo sustituyo por un apoyo a las mujeres de origen indígena. Eso no va a no va a garantizar los derechos de las mujeres indígenas. No les va a permitir el acceso al ejercicio libre de los derechos humanos. Lisa y llanamente no se los va a permitir. Y si bien preservamos el rubro, promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que es justamente el que antes le correspondía a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sí, nada más que ahora saben dónde se encuentra, en el apartado correspondiente a la Fiscalía General de la República, con todas las interrogantes que eso nos genera, con la revictimización, a veces a las personas que acceden, específicamente mujeres, a presentar denuncias. Entonces, ¿cómo queremos erradicar la violencia contra las mujeres si ni siquiera en la asignación de los recursos cuidamos estas cuestiones que parecieran pues, ser un tanto formales, ¿no? Hacen falta programas, o sea, eso sí lo que hace falta, programas específicos que provean servicios para la educación, para la capacitación, para la protección de los derechos. ¿Por qué? Insisto, los clientelismos, la asignación o la transferencia directa de recursos con independencia de a quién se le entreguen, genera dependencia. Y en el caso del gravísimo tema de violencia contra las mujeres, genera potencialmente un riesgo de incremento de las violencias contra las mujeres en el ámbito donde, por lo menos de la última encuesta de relaciones la que hizo el INEGI en 2016 sobre la encuesta nacional de relaciones en los hogares, en esa el porcentaje más alto de violencia se da justamente al interior de las familias. ¿Qué creen que le pasa a una mujer cuando recibe el recurso que de por sí vive en un entorno familiar de violencia, ya sea porque sea el padre, porque sea el novio, el concubino, el esposo? ¿Qué creen que le pasa a esa mujer que ahora además saben que tiene una transferencia directa de recursos y que de la misma manera no tiene a dónde o no hay un presupuesto para canalizar adecuadamente la atención? Entonces, genera dependencia y en esos casos específicos hay un aumento importante del riesgo de ser víctima de violencia de género, ¿no? Y de violencia intrafamiliar. Hay muchas cuestiones además en el famoso anexo 13, que así como decimos, algunas que tendríamos que poner en el radar y prometo no extenderme más de 2 minutos, que en realidad, si las vemos, no están enfocadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, incluso les digo, este aparente incremento que podría ser en numeral, ¿no?, muy positivo, si lo vemos cómo se aterriza, en realidad no abona la construcción de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, en el anexo 13, en la parte 16 del medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Pues no sé, me cuesta trabajo saber en esta discrecionalidad qué hacemos en los recursos naturales y medio ambiente con el tema de perspectiva de género, ¿no? Si además ya nos olvidamos de toda la otra parte donde sí específicamente va a tener. El tema de energía, si me dijeras, energía más bien tenemos todo un rubro asignado a que las niñas y adolescentes ingresen al estudio de las ciencias para que eventualmente sean las que manejen el reactor nuclear, está bien. Pero así discrecionalmente, sin reglas de operación, incremento nada más en energía, aunque el rubro diga género, no se refleja en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Apoyo económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana, ¿no? Está previsto en el anexo 13, así tal cual. Ni siquiera estamos hablando de que a las viudas de la Revolución Mexicana, es a los viudos de la Revolución, a las viudas de la Revolución Mexicana, perdón, y hay un tema también con el turismo, ¿no? En el turismo, podrían ustedes decir, bueno, hay graves temas de violencia, se habla del incremento de la trata de personas, sí, pero insisto, el turismo discrecionalmente, sin reglas de operación, tampoco garantiza la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La verdad, para no extenderme y cerrar estas reflexiones, que es justamente donde la comisión y donde ustedes como legisladoras activamente pueden abonar a transformar esta realidad, tienen todos los argumentos formales a su disposición. La más importante, insisto, es la reforma constitucional de este año en materia de paridad de género. Y la pregunta es, ¿y dónde están los recursos para hacer efectiva la reforma de paridad de género en todo? Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Claudia. Gracias a las tres por sus participaciones. Vamos a tener un espacio de interacción con las diputadas. Yo solamente quiero poner en contexto algunos datos que vienen en del presupuesto a propósito del análisis que ustedes hicieron. Algunos de los temas que más nos preocupan, por ejemplo, en el caso de CONAVIM, observábamos que entre el PEF del 2019, CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en el caso del PEF 2020 la propuesta es de 267 millones de pesos, un ligerísimo incremento del 2.74. Decirles que sí estamos marcando por lo menos un incremento de 100 millones de pesos más para la opinión. Los pongo nada más como datos para la discusión, por lo que están comentando. En el caso de, por ejemplo, agricultura, que se mencionó aquí el tema de agricultura y la eliminación de varios programas y que sí trae entre los presupuestos más importantes, más de 2,000 millones de pesos. También estamos aquí por reunirnos con SADER para ver de qué manera se va a incorporar en todos los programas y en este presupuesto tan amplio la perspectiva de género. En el caso de economía también traen un presupuesto en el tema de microcréditos, que ya se mencionó aquí también, microcréditos para el bienestar, de alrededor de 2,000 millones de pesos, es el mismo asunto. En el caso de las becas, lo que podemos observar es una discusión necesaria, porque muchas de las jóvenes que no están estudiando ni trabajando son mujeres. Entonces tenemos que observar cómo esto puede repercutir, pero positivamente, para que las mujeres, a propósito del tema que está ligado al tema de cuidados, precisamente también se hacen cargo del cuidado de niñas, de niños, también de personas adultas mayores o de personas que en algún momento puedan tener alguna enfermedad o alguna condición de discapacidad, pues también tenemos que observar cómo las becas tienen que tener el componente de género para cerrar brechas, no para seguirlas reproduciendo, porque además tienen montos de los más importantes que se están contemplando en el anexo. En el caso de salud, que también ya hemos tenido algunas reuniones con el Ejecutivo, por ejemplo, para el tema de cáncer, que además ya vinieron en un ejercicio de rendición de cuentas, como bien dices, Claudia, porque de eso se trata, pero que además también nos han buscado para poder plantear cómo fortalecerse, también decir que estamos atendiendo con particular interés lo que tiene que ver con salud materna, sexual y reproductiva, que efectivamente trae una disminución en la propuesta del 21.48%, que nosotros estamos proponiendo un aumento del 10% con respecto a 2019, y que ahí vienen los temas de refugios, que más o menos viene en el mismo monto, pero para el que también estamos proponiendo un aumento. Vienen otros atenciones como la atención a cáncer cervicouterino, endometrio, de mama, de pulmón, entre otros. Entonces también estamos ahí haciendo una propuesta. Igualmente en el caso de salud vemos con particular interés lo que tiene que ver con VIH-Sida también. Luego, en el caso de trabajo y previsión social, de igual forma que están contempladas jóvenes construyendo el futuro, pues sería el mismo comentario que ya hice. Tenemos que observar que las becas cierren brechas, creo que podemos tener ahí un potencial importante de la mano con lo que ustedes ya decían, que tiene que ver con las reglas de operación. En el tema de bienestar, ahí hay varios asuntos que me interesaría puntualizar, por ejemplo, PAIMEF, que es este programa de atención a las instancias de mujeres en las entidades federativas, comentar que su presupuesto viene prácticamente, la propuesta presupuestal viene prácticamente en los mismos números, lo que implicaría pues con la inflación y todo eso, pues una reducción, pero que la propuesta que tenemos, además nos reunimos con ellas la semana pasada, la propuesta que tenemos es también de un incremento, como comisión es de un incremento para PAIMEF, así como coinversión social, que ya lo están en ese ejercicio. Coinversión también la propuesta es recuperarlo porque viene en cero en esta propuesta de este año. En el caso del programa de apoyo para el bienestar, lo que estamos planteando es en una reunión con la Secretaría del Bienestar
observar en principio cuáles son sus resultados en el tema de las transferencias y transmitirles también pues las preocupaciones que como Comisión de Igualdad de Género tenemos. La pensión del bienestar, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es el mismo caso de otros comentarios que ya hicimos. Para el caso de turismo estamos tomando nota también de poder visibilizar lo que tú mencionabas, Claudia, el tema, por ejemplo, como la trata de personas. Hay otros casos, seguridad y protección ciudadana, bueno, pues eso es monto pequeño, no tiene como… En Inmujeres también, en Inmujeres estamos planteando como comisión para la discusión de la comisión, porque aún es una discusión que tienen que darse dentro de la comisión, un incremento, pero además hay un tema que Inmujeres está promoviendo que tiene que ver con el tema de cuidados y que nos tiene que llevar a plantear una política nacional de cuidados que no se ha planteado nunca en México, pero que por primera vez tenemos a una presidenta de Mujeres que está poniendo el tema sobre la mesa y que con todo esto que hemos venido señalando del tema de cuidados, de la incorporación de las mujeres, no solamente porque ya de por sí las mujeres trabajan o trabajamos mucho en el ámbito informal, pero hay un doble y triple cargas. El propio secretario de Hacienda ha venido haciendo algunas declaraciones, pero bueno, es menos del 50% de las mujeres las que están en el mercado formal. Tenemos que observar de manera amplia, todo está articulado, desde el tema de cuidados, la participación en la formalidad, el detonar la economía del país también está vinculado y nos parece que hay que plantear una política nacional de cuidados y esa perspectiva ya la está planteando también el Instituto Nacional de las Mujeres. Y también en la Fiscalía, efectivamente, observamos, por ejemplo, en lo que es investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos, observamos una reducción, pero ya estamos también, las discusiones que tendremos será de cómo podemos potenciar el presupuesto, siempre observando y de la mano, se cruza también en lo de CONAVIM, lo de alertas de género, necesitamos también, sí es más presupuesto, se requiere más presupuesto, pero también se requiere mucha claridad en cómo lo están operando en los gobiernos estatales, porque de pronto no se está utilizando en lo que se requiere y así nunca vamos a ver resultados. Entonces, todo eso va de la mano también con la rendición de cuentas y con el compromiso, sí, de las dependencias federales, pero en coordinación con también las entidades federativas, porque también las entidades federativas, a través de las diversas instancias, pues también están solicitando aumentos presupuestales, y eso tiene que ser desde un ejercicio muy transparente. Entonces, estos son algunos comentarios generales. Yo pregunto a las diputadas, ¿quién quiere comenzar tomando la palabra? Podemos irnos por unas 3 participaciones y luego hacer comentarios de las ponentes. La diputada Verónica Sobrado, ¿quiere empezar? Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco y de verdad considero muy importante la información y las opiniones vertidas en esta mañana. Comentarles que en la comisión estoy encargada de la subcomisión de presupuesto y hemos estado analizando cómo está el presupuesto, dónde hay que incidir y efectivamente pues es donde ustedes ya señalaron. El 60% de este presupuesto que incrementó de 64 a 100 mil millones de pesos está en transferencias sin reglas de operación. El programa de Jóvenes Construyendo y hoy también para este presupuesto Jóvenes Escribiendo no tiene reglas de operación y como está en los programas prioritarios, pues no está considerado para esto. Y yo lo que quiero hacer en esta intervención, más que dar la información, porque ya lo que nos dijeron es exactamente los puntos donde tenemos que incidir, es hacer un llamado a las diputadas integrantes de la comisión de todos los grupos parlamentarios a cerrar filas por las mujeres de México. Más allá de el grupo al que pertenezcamos, necesitamos en esta comisión garantizarles a las mujeres y a las niñas de México un presupuesto a favor de la igualdad, que permita su empoderamiento económico, que permita el combate de la violencia, que permita también la atención de la salud. Yo sé que no es fácil, sobre todo para las diputadas emanadas del partido en el poder,
pero siempre la Comisión de Igualdad se ha distinguido por la lucha a favor de las mujeres de México. Y yo quiero aprovechar esta intervención para eso, para decirles que hoy ya tenemos el análisis, el diagnóstico, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos qué tenemos que hacer. Pues hagámoslo, y hagámoslo todas juntas, invitando a todas las mujeres de esta legislatura de la paridad a trabajar para tener programas que realmente ayuden a avanzar en el cuidado, ayuden a avanzar en los derechos de las mujeres. Es cuanto. Gracias, diputada Verónica. ¿Alguna otra diputada que desee hacer uso de la voz? Diputada Madeleine Bonafux. Gracias. Muy buenos días, agradecerte, Presidenta, todos estos ejercicios que nos ilustran muchísimo sobre las decisiones que debemos de ir tomando. Agradecer a las expositoras todo su profesionalismo y todo lo que nos comparten. Y decirles pues que coincido en que se deben de priorizar las causas por las que las mujeres estamos muriendo en México. Se dijo aquí claramente que son los problemas cardiovasculares, que ahí es donde debemos tener prioridad en nuestro presupuesto y no solo en la atención. No podemos dejar de lado la atención porque el problema pues ya lo tenemos encima, pero pues también tenemos que trabajar en la prevención. Entiendo también pues el tema y lo comparto de fortalecer las alertas de género, que es un trabajo que se ha estado haciendo en esta comisión. Preocupante escuchar, yo sinceramente no lo traía en el radar, que no están llegando los recursos para atender a mujeres embarazadas y sus partos en distintos hospitales. Y muy pertinente el comentario de que son las mujeres el mayor porcentaje que se encuentra dentro del área laboral de manera informal, y esto nos abre mucha claridad en el tema pues de que el cierre de las estancias infantiles realmente afectó, bueno, no solo a las niñas y a los niños, afectó a las mujeres, y esto tenemos también que atenderlo y decir esto de que no sirve el apoyo directo porque el costo particular del cuidado infantil es mucho mayor, pues no está resolviendo un problema. Entonces tenemos también que tomar decisiones en ese sentido con esta realidad. Y por supuesto que urgen reglas de operación en todos los programas, que se debe de evitar la opacidad y que nosotras como comisión debemos de ser muy estratégicas en cómo vamos a tomar las decisiones para realmente cambiar la realidad de las mujeres, en lo que nosotras podamos incidir para la aplicación de este presupuesto 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Bonafux. ¿Alguna otra diputada? No. Bueno, si ya hay comentarios por parte de las ponentes, no sé. María de la Paz. Bueno, Quizás quieren hacer podemos hacer un comentario de cierre. Sí, quizá insistir un poco en que, bueno, Mariana nos mostró ahí una información que es oro molido realmente para reflexionar sobre lo que hay que hacer. Efectivamente, las reglas de operación, si bien lo sabemos, no siempre se cumplen, no hay consecuencias muchas veces, sí son una guía muy importante, y recordar la función que tiene la Cámara en la revisión de este anexo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces ese es el instrumento y tenemos un contrapeso, digamos, para mirar los efectos que tiene digamos este anexo. La regla de operación es muy importante, pero también hay que reconocer, esta es una experiencia vivida en que los funcionarios y funcionarias públicas, que son los que toman las decisiones sobre qué reglas de operación y cuál va a ser el contenido de esas reglas de operación, pues muchas veces no saben, no tienen la menor idea de cómo le hago para beneficiar a las mujeres. A mí me tocó estar en una sesión en Coneval con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, pues sí, pero ¿qué hago? Esto que presentamos al principio, de las acciones afirmativas, de por qué sí se puede, tienes mandato constitucional para hacerlo. Hay que insistir muchísimo. La regla de operación es una guía fundamental y el lineamiento que ya existe para poder incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación, que es un instrumento adicional para orientar a quienes
toman las decisiones, tiene que usarse, porque es allí en donde se puede hacer la diferencia. Y pues volvemos al tema, mientras los diagnósticos también no estén afinados, no tengamos padrones de beneficiarias y beneficiarios, todo está sin sexo. O sea, aquí tenemos una batalla que dar realmente desde la comisión, desde las organizaciones, desde el propio gobierno. Debemos tener los padrones organizados por sexo, que es lo único que nos permite saber si realmente estamos haciendo las cosas bien o nos regresamos. Muchas gracias, Mariana Campos. Yo cerraría con 2 comentarios. El primero es, pues que el papel de la Cámara no debe quedarse en la aprobación del presupuesto. Vamos a suponer que logramos una propuesta en el anexo más sólida, que logramos incluso cambiar algo de este tema de las reglas de operación, pero no puede quedarse ahí. La realidad es que la Cámara tiene que acompañar la ejecución de esos programas y tiene que ser mucho más activa en cuestionar al Ejecutivo, en generar puntos de acuerdo y en darle seguimiento realmente a la operación y al ejercicio del gasto, porque como ya saben, una cosa es lo que se aprueba, luego otra cosa es lo que se gasta. Lo estamos viendo precisamente ahorita con el sector salud. Traemos ya 7 subejercicios en fila, 50,000 millones de pesos menos de lo ejercido en salud, pero pues, la realidad es que traemos justo ese dinero que no se había presupuestado para Pemex en ayudas a Pemex, ¿no? Entonces, ahí claramente pues las prioridades es que no está haciendo la salud, y dentro de la salud un grupo muy afectado son las mujeres, por los servicios de salud que requerimos, por nuestro género. Entonces, ahí creo que el acompañamiento a lo largo del ejercicio presupuestario es vital. Lo otro que debo decir es que tenemos que mirar a los programas no solo en lo individual y que cada uno tenga sus reglas de operación, sino también la coherencia que tienen juntos para armonizar políticas más integrales. Y ahí olvidé hacer hincapié en este hecho. Traemos algunos programas como por ejemplo el de Jóvenes Construyendo el Futuro o Jóvenes Escribiendo el Futuro. Muchos de los jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres, ¿sí? Y no hay perspectiva de género en ese programa. Entonces, vamos a conseguir un espacio para que una joven logre tener algo de experiencia laboral, logre tener un sitio en una empresa o en una organización, en lo que sea, y tenga su apoyo. ¿Dónde va a dejar a su criatura? No, bueno, es que ya no hay estancia infantil, ¿no? Y no tiene un empleo formal. Entonces, la integralidad de estos programas no los podemos ver solo en lo individual, tenemos que verlos cómo armonizan y son coherentes. Y eso definitivamente no está presente. Entonces, ahí yo les quisiera recomendar que vean el trabajo que ha hecho el CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que justo sacó esta semana un análisis sobre la falta de perspectiva de género que tiene el programa de jóvenes construyendo, escribiendo el futuro, ¿no? Para que puedan quizás también desde esta Cámara incidir un poco en ese diseño. Gracias. Gracias. Claudia Aguilar. Muchas gracias. Pues yo la verdad nada más quiero cerrar con un comentario importante respecto a lo que están analizando en la comisión y un llamado. El comentario importante es, lo que están analizando en la comisión no es una cuestión menor y tiene que ver con la asignación de recursos. Y hace algún tiempo, Christine Lagarde, que nada más y nada menos tenía en su poder la asignación de los recursos, ¿no? Nada más y nada menos a todos los Estados miembros, como presidenta del Fondo Monetario Internacional, dijo que era importante hablar de igualdad de género para lograr combatir la desigualdad económica. Y yo abonaría a decir eso, queremos un país con igualdad sustantiva, tenemos que poner y focalizar y poner atención en cómo estamos asignando los recursos. Por lo menos como está ahora, y les decía, tenemos que hacer un análisis serio. Entiendo que en este momento eso es lo que se está intentando hacer, que no nos den, digámoslo coloquialmente, a tole con el dedo, con el anexo 13, porque es para atender temas de género, que verdaderamente se asignen a los rubros donde se tienen que atender los temas que verdaderamente van a transformar a la sociedad. Vayamos sumando esfuerzos, como dicen, además creo que el mejor ejemplo fue con el que terminé mi participación hablando de la reforma de paridad. Es un tema que nos une,
no, al contrario, abona, nos va sumando a todas con independencia del partido, de donde vengan, pero vayamos uniendo esfuerzos y levantando la voz, haciendo ruido. Veo muy pocas, hay muchas aquí muy comprometidas, pero veo muy pocas que no son todas las integrantes, por ejemplo, de la comisión. Y no deberían de estar nada más las integrantes de la comisión, es un tema que nos une a todas las mujeres. Entonces, vayamos haciendo mucho más ruido del que estamos haciendo y vayamos poniendo el foco y la atención donde debemos ponerle. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias a las ponentes por compartir con nosotras este conocimiento y gracias a todas las diputadas y a los cuerpos técnicos que participaron. Excelente día.